Muy bien, continuamos en Más Ledo por 3 Radio. Esta semana ha sido un poco ajetreada. El pasado jueves 6 de abril hubo un paro muy importante que colocó en vilo todo el gobierno. El jefe de gobierno, Marcos Peña, afirmó que fue más que nada un paro de transporte. En paralelo, que se está desarrollando en la ciudad de Buenos Aires el Foro Económico Mundial Latinoamérica, que cerró su presentación en el Hotel Hilton de Puerto Madero. Buenos Aires fue por primera vez elegida sede regional del tradicional encuentro empresario con origen en Davos, Suiza. Fueron 2 días de exposiciones y 1.100 ejecutivos provenientes de alrededor 300 organizaciones de 65 países. Allí estuvo exponiendo nuestro presidente Mauricio Macri y ministros de Estado de distintas naciones. El presidente manifestó y fue claro: sepan que se puede llevar el dinero cuando lo decidan. Se recalcó justamente la libertad a los inversionistas para mover sus capitales en el momento que lo estén deseando. Entonces, hay una especie de contradicción. Por un lado, estamos hablando de este foro a nivel mundial que elige justamente como sede la ciudad de Buenos Aires, y por otro lado, el París para. Para analizar esta situación estamos en línea con el doctor Emilio Laferrier, vicepresidente de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado. ¿Cómo estás, Emilio? Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos a los tres y felicitaciones por el programa. Bueno, gracias, Emilio. Muchas gracias. Juan Pablo está volando ya de Sudáfrica para Buenos Aires. Estuvo protagonizando La Traviata ya, enviado por el Teatro Colón, así que ya se nos une al equipo para el próximo lunes, pero estamos acá con Belén haciendo de los programas. La verdad que cada uno de los programas es especial, ¿no? Y Seguro. analizando justamente esto que ha sucedido esta semana, bueno, se alega justamente presión de grupos sindicales. La pregunta es: ¿estaremos coaccionados por un puñado de sindicalistas que, lejos de estar legitimados, utilizan esta forma, digamos, y esta fuerza coactiva, intimidatoria, o existen demandas que hoy el gobierno no está viendo? Yo creo que, a ver, para ponerlo en un contexto, porque recién en la introducción vos recién hacías alusión a cierta contradicción de lo que estaba pasando en el Foro Económico Mundial en Buenos Aires y a la vez un país parando. Creo que en realidad lo que se da es se está dando en este momento una fuerte puja entre un proceso de cambio que fue elegido por la mayoría de la gente en fines de 2015 y una Argentina que está resistiendo a ese cambio, ¿no? Y en ese contexto creo que el impulso que se le está dando en apoyo público al gobierno y a esta idea de cambio, respaldada por ciertos valores que fueron los que salieron y se expresaron en la Plaza de Mayo el sábado, hace 2 sábados, me parece que está mostrando un país que se está despertando y que está apostando a un cambio, y oponiéndose a ese otro país que se está resistiendo a esta nueva etapa que decidieron los argentinos, ¿no? Me parece que el paro es más una reacción de ese país que se resiste a cambiar, que lo que fue la plaza de hace 2 semanas, que fue un fuerte impulso a defender la democracia en el marco de un proceso de cambio como el que te estaba mencionando, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, vos mencionás dentro de tus declaraciones: la democracia se divide entre aquellos que creen que esas diferencias nos fortalecen y nos obligan a buscar consensos y puntos en común, y aquellos que creen que esas diferencias son base de conflicto, en el cual tenemos que exaltar posiciones y romper instancias de diálogo. ¿Cómo se zanja hoy esta grieta que horadó tan profundamente a la sociedad argentina? Con más cambio, profundizando este proceso. Creo que nosotros, no sé si tomamos real dimensión a lo que estábamos yendo cuando la sociedad argentina eligió este cambio, ¿no? Me parece que cuando uno ve lo que está pasando hoy en Venezuela o cuando ya puede ver con determinados cambios que se produjeron durante el 2016, cambios que seguramente provocan crisis o cimbronazos, pero que son producto justamente de un cambio de paradigma. A ver, lo que me parece que sucede es que estos cambios nos van a llevar, pueden ser dolorosos, pero como todo cambio puede ser doloroso al principio, pero nos lleva a otro puerto, ¿no? Y eso es lo que me parece que hay que apostar. Me parece que digamos, a ver, nosotros nos pasa a cada uno de los funcionarios o a cada uno de los que militamos en este espacio de Cambiemos, de salir a la calle, salir, recorrer el país como lo hemos hecho, o como seguimos haciendo todo el tiempo, tocando timbre, saliendo casa por casa, barrio por barrio. Hay gente que está sufriendo mucho y mucha gente que lo está sufriendo. Sin embargo, nos dicen: sigan adelante, van por el buen camino, vamos por el buen camino, hay que esforzarse un poco más.
y del esfuerzo salen los frutos. Y me parece que este cambio de rumbo va a traer sus frutos. Sí, sí, totalmente. Ahora, ¿podemos subsumir a la frase de Marcos Peña que dijo esto se trata simplemente de un paro de transporte? Me parece que lo que no se advierte en la central obrera es que es un cambio que surge no de un gobierno, sino de una expresión mayoritaria de la sociedad. Y esta expresión de la sociedad lo que quiere es trabajar en la dirección que nos va a permitir poder llevar a un futuro mejor. Y si no se trabaja, no se llega a ese cambio. Entonces me parece que mayoritariamente la gente no estaba apoyando el paro, sobre todo porque el gobierno durante el 2016 y ahora mismo, primero nunca esquivó las instancias de diálogo, y además siempre en todos estos meses se ha visto un gobierno que trabaja mucho por tratar de solucionar los problemas, y no se condice con un paro. O sea, una situación como la del año pasado, que era realmente mala, las centrales obreras apoyaron. Y ahora que la cosa está saliendo, que hay síntomas de que la situación económica está mejorando y que hay que cuidar esa mejora, ahí hay un paro. Entonces, me parece que el común de la gente no estuvo apoyando ese paro y se vio impedida a ir a trabajar porque había paros de transporte y porque había piquetes. Pero la gran mayoría quería ir a trabajar y se notó en la opinión pública, ¿no? ¿Cómo estás? Emilio Belén te saluda. ¿Cómo estás, Belén? Un gusto. ¿Cuál es tu visión de la manifestación del 1 de abril? Bueno, es muy interesante poder advertir lo que sucedió ahí. Yo lo digo como un análisis general. Me parece que lo que se expresó fue mucha gente, más allá de las que salieron a la calle, mucha gente que por ahí en distintas partes del país que también salieron, quizá además de las que salieron, mucha gente que respalda esta idea y que expresa una opinión, para mí, mayoritaria, que es que se representa en salieron a defender determinados valores. Yo no quiero decir esto que fue una manifestación de apoyo al gobierno, no me gustaría arrogarme esa opinión. Simplemente lo que digo es que salieron a defender ciertos valores que vieron en peligro o vieron por lo menos tambalearse cuando semanas anteriores había habido manifestaciones que eran claramente antidemocráticas. Entonces la gente creo que salió a manifestarse a favor de la democracia, a favor de las reglas republicanas, a favor de una convivencia nueva, distinta. Mucha gente seguramente que no piensa igual salió a defender la bandera argentina, ¿no? Eso me parece que es sumamente importante. Y en eso es que nos encuentra juntos gobierno y sociedad, ¿no? Bueno, Mauricio Macri comentó esto en la mesa de Mirta Legrand, que no esta movilización, digamos, no fue organizada por el mismo gobierno. Esto hay que decirlo, ¿no? Porque hay muchos dicen, bueno, esto vino, ¿no? Por decir así, una bajada de línea del gobierno, y no es así, digamos. Él dijo, la mesa de Mirta dijo, no, Mirta, esto no es así. La gente salió con libertad y se manifestó, digo, en paz, digo, ¿no? Porque eso también hay que recalcarlo. Seguro, y me parece que esa manifestación espontánea, para ponerlo también en términos de relación de sociedad y gobierno, el gobierno no se arrogó el apoyo de esa manifestación. Lo que hizo, y fíjense la diferencia en la forma de abordar el análisis por parte de los funcionarios del gobierno, lo que salieron a decir es, nosotros no solamente no lo organizamos, sino que además vemos como un gran llamado de atención de lo que tenemos que responder. Nosotros estamos, esa gente que salió son nuestros jefes, son los que nos dan el mandato para poder gobernar. O sea, no es que esa gente responde a nosotros, no, al revés, este gobierno responde a esa gente. La verdad que sí, es un poco complicado cuando hablamos de zanjar esta especie de grieta, digamos, ha habido una ruptura y un desangre, si se quiere, de la propia sociedad, y todavía hay ciertos sectores que han
se han sostenido o han mantenido cierta visión, si se quiere, cierto estado, no quiero decir es un estado, bueno, un poco clientelístico si se quiere, y es difícil deshacer toda esa serie de patrones. Todavía, obviamente, recién ahora con la transparencia de cifras y de índices son un poco alarmantes porque durante mucho tiempo estuvieron escondidas o relegadas, hace que tomemos conciencia a toda la ciudadanía de la ausencia quizás o el trabajo fortalecido que es necesario emprender día a día en determinadas políticas, y estoy hablando puntualmente con el tema de la pobreza. La semana pasada el INDEC informó el índice de pobreza que alcanza 30,3% de la población del país, y estamos hablando de 12,7 millones de personas. Las 5 ciudades más pobres: Santiago del Estero, Concordia, Gran San Juan, Gran Córdoba y Corrientes. Es un desafío enorme todavía no solamente para este gobierno, diría para el país en general, con la riqueza y la cantidad de recursos que tenemos como nación, tener un índice de pobreza tan alto. Bueno, fíjate que es importante lo que decís y lo que ha abordado este gobierno, ¿no? Una de las cosas más importantes que para mí personalmente me gustan de este gobierno es esta convocatoria a trabajar con la verdad, ¿no? Porque también habla de lo que vos decías anteriormente de cómo zanjar la grieta. Cuando uno dice hablar con la verdad, implica tener que afrontar cosas que a uno les duele, ¿no? Porque muchas veces la verdad duele. Pero si uno no transparenta o no saca a la superficie las cosas que hay que resolver, siempre van a estar abajo de la alfombra y siempre van a ser un problema en el desenvolvimiento de uno. Pero pasa siempre, pasa en los gobiernos, pasa en las sociedades, pasa en la vida personal, digamos. Si uno no saca lo que tiene adentro porque no lo quiere ver, difícilmente uno pueda salir adelante, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas que son importantes. Los índices que no había en la gestión anterior y que fueron dramáticamente destruidos, ahora con esta reconversión y con la puesta en vigencia de índices serios, nos dan índices que nos duelen, como por ejemplo el índice de la pobreza. Pero es el punto de partida para poder trabajar en serio en erradicarla y en bajarla lo más que se pueda. Y lo que nos va a permitir es saber realmente este dolor, es qué cosas hacer realmente para poder bajar la pobreza. Y ahí es donde estamos trabajando. Fíjense que el anterior índice había dado 32%, este año dio 30%, es muy poquito, pero evidentemente marca que vamos en una dirección correcta. Quizá hay que intensificar esos cambios, los cambios que van a provocar que la pobreza se reduzca. Pero este gobierno está trabajando claramente en eso, y eso es lo que a uno lo incentiva y a uno lo moviliza, ¿no? Me parece que cuantos más índices que salgan a la luz y que a veces nos duele, mejor, porque nos va a permitir poder trabajar en la dirección de solucionar esos problemas, ¿no? Y ahora, en cuanto a la grieta que decís, me parece que una de las cosas que es importante trabajar todo el tiempo es generar y convencer, imponer de alguna manera una nueva forma de relacionarnos y una nueva forma de convivencia, ¿no? Yo no digo la palabra tolerancia, porque por ahí la palabra tolerancia implica que uno tiene que aguantarse al otro, digamos, ¿no? Sí. Pero sí de nueva convivencia. Una nueva convivencia que permita poder relacionarnos en la sociedad, en donde la disidencia sea importante y donde la disidencia pueda incluso nutrirnos y hacernos más ricos. Pero no por eso tiene que llegar la violencia, no por eso tiene que llegar el distanciamiento entre gente que no piensa igual. Porque si no, la verdad que seríamos muy pobres espiritualmente, ¿no? En esta pugna permanente siempre de dos derechos o dos intereses vemos el claro ejemplo del tema del paro docente. Queremos también tu visión, porque tenemos dos derechos totalmente conculcados. Por un lado, el derecho justamente de manifestarse y recibir salarios dignos de parte de todo lo que es el sector docente, y por otro lado los niños que por hoy están privados de días de clase y realmente eso es irrecuperable. Sí, seguro. A ver, también pongámoslo en un contexto global. Está claro que a todos nos interesa la educación si queremos salir adelante. Está claro que en un país que ahora se inserta en el mundo hoy, para ser exitoso, la educación es central y súper vital. En ese contexto se
venimos de un -40, si vamos a ponernos en términos de índices. De hecho, las pruebas estas que se dieron a conocer hace una semana daban una situación escalofriante en cuanto a la educación de nuestros chicos. Entonces, digo, sabiendo ese diagnóstico, hay que trabajar para cambiar la educación. Perfecto. Venir de -40 implica que no vamos a ver los frutos ya. La verdad que todo el mundo dice que cuando uno hace un cambio en una educación de un país, demoran ya décadas. Pero entonces hay que trabajar en esa dirección. Y no es la forma, porque ya quedó claro en la historia argentina que en tantas décadas, tanta cantidad de paros, no ha llegado a ninguna solución. Entonces está bien que haya que, digamos, el derecho de huelga sea algo que hay que respetar. Uno lo respeta, pero cuando se extralimitan las medidas, me parece que hay que parar la pelota y pensar un poco más en los chicos y no tanto en cómo llevar agua para su molino políticamente, ¿no? ¿Y totalmente. ¿Y en qué medida vos creés que cuando estamos analizando temas como la inflación, inseguridad, pobreza, para docentes, podrían llegar a repercutir para este año en el escenario legislativo? ¿Cuál es la visión y cómo es el panorama para este gobierno en año electoral? Es lo que hablábamos cuando empezamos la nota. Me parece que esta puja que hay entre cambio y no cambio, me parece que dentro de lo que es la resistencia al cambio van a aparecer muchas acciones que tienen mucha connotación política. Y dentro de los que quieren realmente un cambio para llevar las cosas a otro lugar, me parece que van a apoyar claramente a este gobierno. Y respecto a todos los problemas que vos mencionaste, hay un gobierno que está trabajando claramente en solucionar esos temas, ¿no? Como dijiste, inflación, desocupación, situación económica. Pero todo va a ir mejorando, todo va a ir mejorando. Ahora, ¿pensás, Emilio, todos estos casos que se ven de las violaciones, la verdad que... bueno, aberrante. Sí, la verdad que es, a veces yo pienso, bueno, ¿de quién es la culpa? Porque siempre hay un culpable, pero también pensás en la familia, ¿no? Hablamos puntualmente de violaciones a mujeres y específicamente a chicas jóvenes, muy jóvenes. Entonces Sí, claro. Empezás a analizar el contexto de la familia, amistades, ¿no? Un montón de situaciones, pero que también están ligados con la educación, ¿no? Porque... uno piensa, bueno, andás a ver esta chica a dónde iba, cómo, viste, cómo se nutría institucionalmente, y en función de eso uno siempre cae en la familia. Como Seguro. que hay, o sea, el Estado se puede ocupar de situaciones, pero hay otras que no se puede ocupar. ¿Cuál es tu visión? Pues es muy delicado este tema de la inseguridad. Es delicado y además toca sentimientos de carne y hueso, ¿no? Sí. Me parece que primero que nada no se puede estar lejos de brindar una gran solidaridad y respaldo al dolor de las familias que lo sufren, ¿no? Eso es primero que nada. Pero como vos decís, en otro plano, parece que abarca muchos planos, ¿no? El plano de la educación, pero también el plano social. También emergen opiniones que, no sé, sirven para el debate, pero que uno quizás no comparte, ¿no? Porque yo ayer escuchaba por ahí algunos comunicadores que decían el problema es que no se debería poder salir a la noche, y me parece que son cosas que ya, digamos, excede justamente uno lo que tiene que tratar como sociedad es recuperar la seguridad, por supuesto. La seguridad, la convivencia y generar el Estado también tiene que garantizar la seguridad, obviamente, pero en el fondo lo que emerge es que hay una parte de la sociedad con mucha violencia y con y donde se nota la falencia de la educación, ¿no? La educación, no de la educación de la escuela, sino la educación como comunidad, ¿no? Emilio, la educación doméstica, hay que decirlo. Yo tengo grandes debates con muchas madres que veo casos. Uno, no es que uno dice que uno es el ejemplo, pero digo, uno que fue criado con la educación que tanto se han dedicado nuestros padres, uno, me imagino que en el caso tuyo también, que vos sí se han dedicado, se han esforzado, ¿no? Que están atentos. ¿Entendés? Es como decís, la educación doméstica, pero también algo que también fue en ese mismo plano inculcado por nuestros padres, que es la educación en la sociedad. Sí, o sea, cómo uno trata, no solamente cómo uno se educa para uno, sino además cómo uno tiene que tratar al resto de
de la sociedad, cómo tiene que tratar al vecino, cómo tiene que relacionarse con la gente que vive en un entorno de uno. O sea, no solamente la educación nuestra, sino la educación de la comunidad y cómo relacionarse entre sí. Me parece que ahí hay una gran falencia. En realidad exhibe décadas de pauperización, sí, justamente de la educación en la sociedad, ¿no? Me parece que son cosas que nos demuestran cómo estamos, lamentablemente, ¿no? Vamos a hacer un ping-pong. ¿Alguna vez te hicieron un ping-pong, Emilio? Sí. Sí. No juego muy bien al ping-pong, pero puedo. A ver, en pocas palabras, No? Personajes muy conocidos, pero queremos saber tu opinión. Sergio Massa. Sergio Massa. Me gusta más el Massa que hubo después de las elecciones del año pasado, en donde acompañó al presidente como estadista. No me gusta el Sergio Massa oportunista. Claro. Bueno, eso voy a agregar voy a interrumpir tu ping-pong. Eso lo mencionó también Mauricio en lo de Mirta, ¿no? Esto que vos decís, dijo otra palabra, no oportunismo, pero más o menos, no como bipolar, ¿no? Esta situación. Pero vos imagínate, en este que hablábamos, de que Argentina puede salir adelante y puede insertarse en el mundo y puede ser previsible, sí. Si uno sale del mundo con un gobierno que recién comienza por un cambio y muestra un posible sucesor eventualmente, sí. En la misma línea, acelera todo el proceso de cambio, acelera el proceso de venida de inversiones, acelera el proceso de seguridad jurídica, sin embargo, cuando uno toma actitudes de sectarismo o oportunista, rompe toda esa cadena que podría hacernos salir adelante más rápido. Entonces, por eso es mi opinión. Elisa Carrió. Una estandarte de la ética. Cristina Kirchner. Es el pasado. Martín Lustó. Me gustaría que no tenga tanto ego. Sí, complicado el escenario con Martín Lustó. La verdad que igual era de alguna manera él aceptó ese cargo con ciertas condiciones, pero bueno, se le plantearon otros tipos de ofertas, pero bueno. Sí, pero esto es lo que, haciendo simplemente un punto, me parece que, insisto, es lo mismo que decía de Sergio Massa. En este gran proceso de cambio que estamos teniendo, estamos con un gobierno y con una sociedad que está haciéndose un esfuerzo enorme por salir adelante, incluso los que más sufren están apostando por un gobierno que está haciendo lo imposible por salir adelante, y en esa salida adelante está la inserción de Argentina en el mundo, y en esa inserción de Argentina en el mundo está la relación con los Estados Unidos, y a días de una entrevista con el presidente del Estado más importante del mundo, nuestro embajador decide renunciar por una actitud política, y eso es lo que no me termina de cerrar, pero bueno, es algo que le tengo el mayor de los respetos y estima por Martín Lustó, pero me parece que primero hay que poner el país adelante antes que las decisiones políticas. ¿Pero no será medio como una especie de oportunismo como Sergio Massa? Bueno, por eso. Desde ese lugar, ¿no? Como más de egoísmo, quiero decir. Sí, yo no lo quiero poner en términos negativos, simplemente que antepongo los intereses del país y de la Argentina que los míos personales. Sí, digamos. obvio. Si tuvieras que identificar al menos entre 3 a 5 logros de este gobierno en lo que va a esta gestión y desafíos, no solamente para este año, sino para el año entrante. Logro de la gestión, la inserción en el mundo. Otro logro de la gestión es los cambios en la estructura económica, que si bien nos puede haber llevado ciertos dolores, me parece que van a redundar en frutos. Y después otra cosa que es muy importante para mí es volver a la institucionalidad. Eso es central. De haber tenido un congreso que era una escribanía, el año pasado pudimos aprobar más de 80 leyes gracias al consenso. Que haya vuelto el diálogo a la Argentina es muy importante. Que haya a los medios públicos, que haya vuelto el pluralismo, es muy importante. Desafíos, tantos. Bajar la pobreza, bajar la desocupación, que todo el mundo esté un poquito más feliz, porque vamos en el camino correcto, y mejorar la educación. Me parece que eso nos va a llevar a despertar al país y a ser el país que todos queremos y que sabemos que podemos ser, que es una gran potencia cultural y que puede aportar mucho al mundo, la verdad.
¿Cuál es la impronta que le están dando, como última pregunta de cierre, a la nueva televisión pública con esta nueva gestión, teniendo en cuenta que durante años un poco, era con una... Siempre, digamos, se terminó identificando a la televisión pública con el oficialismo, ¿no? ¿Cuáles son las acciones concretas que están ustedes dando para mostrar a la ciudadanía que es totalmente independiente y que hay pluralidad de opiniones y no es no es tendenciosa en cuanto a formación de opinión? Claro, cuando nosotros llegamos nos encontramos con eso que acabas de decir. Y nuestro principal objetivo fue primero poner todas las voces para que la pantalla sea un símbolo de pluralismo. En ese pluralismo uno puede garantizar que estén todas las voces, todas las opiniones, respetando la del otro. Eso es fundamental. Después de eso, todas las tonadas. La televisión pública es el canal de todos los argentinos. Y así como es de todos los argentinos, tenemos que poder reflejar cada una de las regiones, cada una de las culturas y cada una de las geografías, de nuestro país. Y eso me parece que vamos en ese camino. Y la innovación y la calidad, eso tiene la televisión argentina tiene que estar, porque es una de las características de la televisión, más allá de la televisión pública, la calidad audiovisual y la calidad de contenidos hacia el mundo. O sea, Argentina se caracteriza por tener una gran potencia audiovisual. Entonces, la televisión pública tiene que reflejar también eso, ¿no? Y estamos en ese camino. La calidad, el pluralismo, el federalismo, la innovación. Bueno, Emilio, la verdad que un placer tenerte al aire con nosotros. Ha sido una linda entrevista. Bueno, nos mantenemos en contacto y, bueno, sigan adelante. Desafíos son innumerables, pero lo importante es trabajar día a día. Sí, por supuesto. Paso a paso vamos a ir caminando hacia esos objetivos. Muchas gracias por la entrevista. No, por favor, Emilio. Estamos en contacto. Gracias, Emilio. Para vos también. Toda la bendición. Bueno, estuvimos al aire con el vicepresidente de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, el doctor Emilio Laferriere. Enseguida continuamos con más Ledo por 3.